Decir amén. Filipenses 1, versículo 1 y 2. Quizá me diga, hermano, todavía estamos en el versículo 1 y 2, todavía estamos ahí. ¿Sabe que es muy interesante la palabra del Señor? Cuando lo tenga puede decir amén, hermano. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre en esta noche. Nuevamente, Padre, dándote gracias por la palabra, porque la palabra, Señor, es la que nos sostiene. Porque por la palabra, Señor, hemos llegado a creer en Jesucristo. Porque la palabra que se nos ha predicado, Señor, es la que nos lleva, Señor, a vida eterna. Y en esta noche te pido, Padre, que permita, Señor, que esta enseñanza llegue a lo profundo de los corazones, Señor, y cada día, Señor, estemos más arraigados, Padre mío, en las cosas espirituales, Padre. Y te pedimos en esta noche, Señor, de que tú seas ministrando el corazón de cada persona y que a través de la palabra, Padre, pongas fortaleza, Señor, que des fuerza, Señor, a nuestro espíritu, Señor, que nuestra alma, Padre, se pueda saciar delante de ti. Así que en esta noche te pido, Señor, ministra nuestras vidas. Aquí estamos, Padre, nos conoces perfectamente bien, sabes quiénes somos, sabes claramente cómo estamos, Señor, puesto que tú conoces el corazón de la persona, sin necesidad de que la persona te diga exactamente cómo estamos. Amado Dios, así que en esta noche te pedimos, Padre, que según como hayamos entrado, amado Señor, que tú nos comiences a ministrar a través de esta palabra, Señor, y que podamos sentir en nuestras vidas, Señor, que las cargas que traemos, Señor, hayan sido depositadas totalmente en ti, Señor, porque tú te encargarás de ellas, Padre. Así que en esta noche te pido, pues, Señor, danos la gracia, Señor, y la sabiduría de lo alto, Padre, y bendice también, Señor, aquellas personas, Padre, que observan también a través de redes sociales, Señor, bendícelos también en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Tomen su asiento, Dios los bendiga en esta noche. Una noche fresca, ¿verdad? Está buena como para un atolito, hermanos, un champurrado, ¿verdad? Un cafecito, una pieza de pan. Ya le estoy abriendo el hambre, ¿verdad? Bueno, cuando salgan del culto, ahí se come una también por mí. Vayamos al tema esta noche. Vamos a tocar la parte número 3, los rasgos de una iglesia sana. Pudiéramos decir una iglesia ejemplar. Y le voy a decir en esta noche, hermano, esto es lo que se espera de la iglesia del Señor, hermanos, a nivel mundial. Donde quiera que esté la iglesia del Señor, la iglesia es del Señor. La palabra es la misma, hermanos. La palabra no cambia. Puede haberla en diferentes idiomas, hermanos, las Biblias, pero la Biblia sigue siendo la misma. Ahora, el que haya habido otras personas que hayan quitado y puesto cosas a su manera, ya es otra cosa diferente, ese es su problema de ellos. Pero la palabra del Señor no cambia, sigue siendo la misma. Así que, hermanos, entramos a esta parte número 3. ¿Sabe que aquí Pablo se dirige a los miembros de la iglesia en Filipos? Pero yo quiero que note un punto muy interesante, cómo los llama santos. Y quizás si yo me atrevo a preguntarle a cada uno de ustedes, hermanos, ¿cómo se considera usted en el Señor? ¿Cómo me diría usted? Efectivamente, santos. Y vamos a observar detalles muy interesantes respecto cuando habla la Biblia a su iglesia, que nos dice santos. Somos santos, hermano. Probablemente, hermano, podamos meditar un rato y decir, bueno, ¿cómo que somos santos? Si anoche me comporté mal, cometí un error, hice esto, hice lo otro. Permítame mencionarle de que la santidad de nuestras vidas se debe a Jesús. Lo vuelvo a mencionar, se debe a Jesús, porque yo quiero que observe bien la palabra del Señor, que habla allí a todos los santos en Cristo. En Cristo. Y esto lleva a la persona que ha reconocido a Cristo como Salvador personal, es santo. Y vayamos, hermanos, a estudiar estos puntos. Son muy interesantes, porque todo esto se debe, hermanos, en virtud a la unión en el Señor. Si no tuviésemos a Cristo,
no pudiésemos mencionarnos santos. Puede haber alguna persona y cuando usted le diga esta palabra santo, para él esa palabra, hermanos, es una palabra muy arriba. Pero cuando hablamos en Cristo, nuestra unión con Cristo nos ha hecho santos. En el estudio de la palabra usted va a comprender lo que estamos diciendo en esta noche. Así que, hermanos, al referirse a los creyentes de Filipos o filipenses como santos, no quiere decir que ellos no cometieran errores. Medítelo bien esto. La palabra aquí que habla el apóstol significa aquellos que han sido apartados. Apúntelo, hermano. Aquellos que han sido apartados. Así que los santos de Filipos o de la iglesia de Filipenses, conforme dice la palabra aquí Pablo, estaban separados para Dios. Y cuando hablamos de gente que ha creído en Cristo, es gente que se ha separado para Dios. Esté en China, hermano, en Japón, hermanos, donde quiera que se encuentre, hermano, si es cristiano, ha sido separado para Dios. Vamos a estudiar esta palabra santo, la palabra separado, porque también significa aquellos que han sido apartados. Así que, hermanos, los santos han sido separados para Dios. Y aquí, como lo mencioné al iniciar la enseñanza sobre Filipos, en Filipos había muchas situaciones difíciles. Abundaba el pecado. Pero no estoy diciendo que en la iglesia de Filipos. Una cosa es la ciudad de Filipos, puesto que era una ciudad, pudieron mencionarlo así de esta forma, una Roma pequeña. Esto es lo que venía haciendo. Ahora, cuando hablamos de esta separación para Dios, lo vuelvo a mencionar, esto se concierne en relación a Jesucristo, en relación a Jesús, porque ellos estaban en Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, ¿en quién estamos? En Cristo Jesús. Y voy a tocar nuevamente el punto: una iglesia sana está llena de santos. Versículo 1 y 2. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, la palabra santo, santidad y santificación, en el término hebreo, esta palabra es kadosh, y que viene de una raíz que significa cortar, apartar. Entonces, hermanos, en el caso de los seres humanos o también los objetos, estamos hablando de lo que Dios, cuando se apartaba algo para el Señor. Entonces, cuando hablamos de esto, la santidad quiere decir que la persona o las cosas que han sido apartadas para Dios están separadas únicamente para el Señor, hermanos, exclusivamente para Dios. Ya sea la persona o ya sea un objeto. Por ejemplo, el templo es un lugar separado para Dios. Y sería muy triste, hermanos, el querer involucrar el templo del Señor en alguna fiesta pagana. Entonces ya no sería un lugar apartado o separado para Dios. Y yo creo que usted me está entendiendo lo que acabo de mencionar, como también en nosotros como cristianos, de que si somos separados, apartados para Dios, es exclusivamente para Él. Amén. Exclusivamente para el Señor, separados para el Señor. Así que esa es la idea de la palabra santificar, hermanos. Y esto es separar una cosa o una persona para el uso divino, para el uso del Señor. Y esto es en realidad lo que hace santa a una persona, cuando alguien se separa para el uso del Señor. Entonces, hermanos, y no es la simple también separación del resto de los seres, hermanos, humanos o del mundo, sino también su dedicación a la persona y al servicio del Señor.
Esto es lo que hace la diferencia, que nos hemos separado para la persona de Dios y para el servicio de Dios. La iglesia le pertenece a Dios. La iglesia está apartada para Dios, separada para Dios. Estamos en un mundo difícil, sí, cierto, pero no olvidando que le servimos al Señor. Amén. Y esto es lo que hace la diferencia cuando hablamos de santidad o cuando hablamos de gente santa. Ahora veamos tres detalles interesantes aquí, o tres etapas de la santificación del cristiano. Primeramente, está la santificación inicial, cuando una persona cree en Cristo Jesús. Ahí es donde se inicia la separación o se inicia la santidad de la persona. Cuando una persona cree en Cristo. Para muchas personas probablemente cuando escuchan que usted es santo, dicen, no, ¿de dónde es santo usted? Pero vayamos a la razón, el motivo es porque decidimos dejar el mundo y servirle a Cristo. Ahí estuvo la santificación inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que separado inmediatamente para Dios y de una vez por todas, en pocas palabras, permanentemente, separados para Dios permanentemente. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra del Señor: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Porque Cristo se dio a sí mismo. Por esa razón usted y yo, cuando venimos a los pies de Jesús, hemos sido santificados por la labor de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, la expresión santos es sinónima también de todos los creyentes. ¿Sí se escuchó? De todos los creyentes, sin excluir uno. Porque ahí es donde principia la santidad de la persona, sin excluir una persona. Entonces, hermanos, todo se debe a que estamos todos en Cristo, porque esta es una designación general de aquellos que hemos creído en Jesús como Salvador y que hemos sido apartados para el Señor. Y nuevamente lo vuelvo a reiterar, la palabra apartados, separados para una vida nueva, consagrada y útil al servicio del Señor. La iglesia, no hay razón para decir yo no le puedo servir porque yo no tengo tiempo, no hay la oportunidad, yo no tengo la habilidad. Hermano, el que da la habilidad es el Señor. El que da los dones del Espíritu Santo para servir dentro de una iglesia cristiana es el Espíritu Santo, para estar a su servicio. Y le voy a decir algo, de que una persona cuando viene a los pies de Jesús, hermano, cuando el Espíritu Santo lo toma como propiedad del Señor y que entra en la vida de la persona, es el momento donde comienza a haber cambios. Y aunque a veces el creyente quiere hacer lo que hacía antes, no va a ser igual, porque ya de ahí en adelante su vida va a tener cambios, hermano, porque ya ha sido separado exclusivamente para Dios. Y esto es para meditarlo, ¿verdad? Porque hay personas que probablemente continúan haciendo lo mismo. Es porque no ha habido un cambio en el corazón. Es porque no ha dejado al Señor entrar en realidad dentro de su ser. Pero una persona que ha recibido a Cristo, hermano, va a tener cambios, va a haber cambios en su vida. Entonces, hermanos, esto es lo que significa la palabra santos, separados, apartados. Y lo vuelvo a mencionar, para una vida nueva, consagrada y útil al servicio del Señor. Pregunte al que está enseguida, ¿en qué le sirve usted al Señor? Está interesante este punto. Y esto me recuerda que en cierta ocasión se contó de que en un servicio donde se daba la oportunidad de que la gente testificara qué es lo que Dios había hecho con ellos y todo esto,
Un día se paró un hombre ya mayor de edad, ya ancianito, para decir que él le daba gracias a Dios por estarle sirviendo al Señor. Y pues lógico, la esposa lo conoce perfectamente bien a la persona, lo conocía, y le dijo: ¿de qué le está sirviendo de estorbo, malvado? Le dijo. Sabrá Dios qué tipo de vida viviría en la casa, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, es necesario que como iglesia cristiana analicemos la palabra cada día, porque los cambios van a venir a través de la palabra. Ahora veamos lo que dice, hermanos, también allá 1 Corintios 1:2. Pero antes de eso, analicemos, si lo puede meditar un momentito, de que el propósito del Señor es para que vivamos una vida nueva, consagrada y útil para el servicio del Señor. Dice la palabra ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjese bien, en cualquier parte. Y podemos decir en esta noche, lo que mencioné ahorita, hermanos, no importa si sea en China, en Japón, donde quiera que sea, siendo la iglesia del Señor, hermano, es una iglesia santa. Veamos, hermanos, la palabra santos también, nuevamente, se refiere a aquellos que han sido apartados para el servicio de Cristo, separados y diferentes del mundo. Diferentes del mundo. O sea, ya no somos lo que éramos antes. Somos distintos. Ahora pertenecemos a Dios. Por si no sabía, usted y yo tenemos un dueño. Ahora, cuando hablamos de que pertenecemos a Dios, debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Y ahí es donde cabe mencionar, donde se comienza a mirar en realidad de que nosotros hemos sido apartados para el Señor, separados para el Señor. Somos su posesión adquirida y también su posesión muy especial. Y este término, hermanos, es equivalente a creyentes regenerados o a personas regeneradas. Una persona que ya no es o ya no actúa como actuaba antes, es distinta. Así que indica a aquellos que han sido lavados del pecado y encaminados en amor a la madurez moral y espiritual. Aquí no hay con que, hermano, de que la gente vaya a ir retrocediendo y en lugar de avanzar, hermano, cada día retrocede más. No, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un avance. El mundo tiene que mirar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. Hermano, ¿cómo se comporta usted en la casa? ¿Cómo se comporta en la casa? ¿Cómo se comporta usted con su esposo y usted con su esposa? O con su papá o con su mamá, o en el trabajo. Mira lo que dice la palabra. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Nota nuevamente la palabra allí, hermano, donde dice: pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados. 3 ocasiones lo dice allí: pero fuisteis, pero fuisteis, pero fuisteis. Pero note el detalle
en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Él es el que ha hecho la diferencia en nuestras vidas, hermano. Usted solo de por sí mismo no va a poder, hermano. El que hace el cambio es el Señor. Para que una persona pueda tener cambios en la vida, tiene que venir a Cristo primeramente, hermano, para que pueda haber cambios. Así que, hermanos, luego la vida o la verdadera vida del santo es la vida del Cristo resucitado dentro de sí mismo, dentro de nosotros. Cristo vino a nuestras vidas, y esa es la vida verdadera cuando hablamos de santidad en nuestras vidas, porque Cristo mora en los corazones de los cristianos. Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Dice la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién hace la diferencia? Cristo. ¿Quién es el que permite que llevemos fruto? Cristo. Como cristianos debemos de llevar fruto. Se espera fruto. Así que, hermanos, el fruto de la vida del cristiano es semejanza de Cristo. En este sentido, todo creyente experimenta la santificación inicial. Todo creyente, no hay un creyente que no experimente la santificación inicial, porque vino a los pies del Señor. Allí inician los cambios en la persona, hermano. 1 Corintios 6, 11. Vuelvo a leer ese versículo: y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, a lo que estamos aquí leyendo, el Espíritu Santo es el que santifica la vida de la persona, pero lo hace, hermanos, en tanto que nos arraiga en Cristo y a la misma vez nos edifica en el Señor. Ahí va el crecimiento, ahí vamos avanzando. Las costumbres que teníamos anteriormente, hermanos, del mundo, las hemos ido dejando. Ya no hablamos como hablábamos antes, ya no somos groseros, ya nuestro comportamiento no es el mismo, hermano. Y le voy a decir una cosa, hermano: una persona que es grosera, que tiene un mal vocabulario, hermano, se mira muy fea. Es muy feo una persona que es grosera. Un maldiciente, hermano, es requete feo. Y esos éramos muchos de nosotros, hermano. Ahora, si todavía somos, hay problema. Si se escuchó, ¿verdad? Así que, hermanos, por lo tanto, los santos o los cristianos, hermanos, somos santificados por el Espíritu Santo. Ahí donde el Señor nos santifica nuestras vidas, en Cristo Jesús. La entera santificación, hermanos, tiene lugar cuando el corazón es limpiado, donde el Señor quita todo cochambre, hermano, del corazón, hermano, donde el Señor quita todo pecado, y luego somos llenos del Espíritu Santo. Cada cristiano, hermano, tiene al Espíritu Santo en su vida. Él es el que hace la labor, Él es el que hace la obra, Él es el que hace los cambios, Él es el que nos ayuda a santificarnos cada día, hermano. Hechos capítulo 15, versículo 8 al 9, dice la palabra: y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. Me gusta esto.
purificando por la fe sus corazones. En el Señor no hay distinción, mis hermanos. Sea quien sea el que venga a los pies de Cristo, el Señor da el Espíritu Santo a la persona para santificarlo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el pueblo que pertenece a Dios está también llamado a ser santo. Levanten la mano los que le pertenecen a Dios. No, ahí manténgala levantada, quiero observarlos, hermanos. Todos, ¿verdad? Todos pertenecemos a Dios. Ahora, vayamos a lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 26. Y no olviden lo que mencionó: el pueblo que le pertenece a Dios está también llamado a ser santo. Dice la palabra: me seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Quién es el que aparta? Al Señor. Es decir, el propósito aquí, hermanos, es a llevar un estilo de vida en obediencia a las demandas de Dios en su palabra. En obediencia a las demandas de Dios en su palabra. Y en realidad, hermano, este estilo de vida, hermanos, es el que hace el distintivo en nosotros. Y también tenemos una conciencia donde sabemos que le pertenecemos a Dios, hermanos, y de que estamos separados, y de estar por ello separados o apartados para vivir conforme al propósito divino, hermano. No interesa en qué tipo de ciudad se encuentra en medio del mundo, o en qué pueblo, o en qué rancho, hermano, qué lugar, o en qué país. Si usted se ha separado, se ha apartado para Dios, créame, hermano, en esta noche, hermanos, que Dios tiene un propósito divino en su vida. Y ahí es donde Dios obra, hermano. Pero para ello es muy importante la palabra en nuestras vidas, hermano. Ahora, en el Nuevo Testamento también se describe de la misma manera, porque le estoy mencionando lo que Dios hizo con el pueblo del Señor en tiempos pasados aquí en Levítico. Él apartó un pueblo para Él, que le pertenecía a Él, era suyo, era su propiedad. Igualmente, hermano, en el Nuevo Testamento es de la misma manera para nosotros. La relación, hermanos, entre el creyente y Cristo es la misma. Y esta es la relación que transforma a la persona y la asigna a una misión en el mundo para la cual ha sido apartada. Cada uno hemos sido apartados. ¿No ha notado usted, hermano, de que usted cuando menos piensa, el Señor comienza a obrar, a trabajar en usted y le pone palabra para que usted le hable a alguien que no conoce a Cristo? Esa es una misión que tiene el Señor en nuestras vidas, de que la demás gente, hermano, pueda venir al conocimiento de Jesús, ya sea con la manera que estamos predicando o enseñando o hablándole o testificando de lo que Cristo puede hacer, hermano. Amén. Bien, ahora vamos a dejar el punto inicial de la santificación. Ahora vamos a la santificación progresiva, número 2. Así que, hermano, el verdadero creyente realiza un esfuerzo determinado y disciplinado. En el anterior no es usted el que realiza el esfuerzo, el que lo hace es el Espíritu Santo. Cuando usted viene a los pies de Jesús, Él lo aparta completamente para Él. Este segundo es la santificación progresiva, donde el verdadero creyente, mis hermanos, realiza un esfuerzo determinado y disciplinado. Debe haber disciplina en nuestras vidas. Se espera que un cristiano ore, que un cristiano lea la palabra, que un cristiano se congregue, porque puede haber gente que no necesita congregarte. Pero déjeme decir, la Biblia nos enseña que debemos de congregarnos, porque hay mucha gente que tiene costumbre de no congregarse. Ahora, vamos a entrar con detalle. Esto es dedicarse y apartarse ellos para el Señor.
cuando nosotros estamos también ya poniendo de nuestra parte en esta área, no estoy involucrando lo que el Señor hace, eso es aparte, usted no puede hacer nadie que lo hace el Señor. Pero cuando hablo de esta santificación progresiva, vaya a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21, donde usted comienza a dedicarse también para Dios. Que usted sabe que usted no le pertenece al mundo, que usted le pertenece al Señor. Que usted no es uno más del montón, hermano, como luego decimos vulgarmente, hermano. Dice la palabra, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, observe, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Amén. Y esto, ya como cristianos, nos corresponde tener una buena disciplina como cristiano, hermano. Y la verdad, es tiempo de analizar y decir, esta es la razón por la cual me corresponde a mí congregarme para poder disciplinar este cuerpo, hermano. Porque este cuerpo, hermano, que está hecho de lodo, de polvo, de repente se revela. De repente quiere actuar a su manera. Pero tiene que saber, hermano, de que no es tan solamente, hermano, el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apuntó la cita, hermano, de 2 Timoteo 2:21, porque hay un propósito allí. Ahora, esta santificación viene a través de la palabra de Dios. ¿Sabe usted que a mucha gente quizá le guste leer, a otros no? Yo no sé, cuando usted estuvo en la escuela, qué era lo que más detestaba. Cuando lo ponían en la clase, a mucha gente leer, hermano, a algunos les fascinaba. A otros no. A otros no. Pero ahora que venimos a Cristo, hermano, créame que es necesario que leamos la Biblia, no una vez por semana, hermano, todos los días. ¿Me escuchó? Todos los días. Hermano, y si hiciésemos una encuesta, cada cuando lee la Biblia, ¿cómo saldríamos en esa encuesta? De los que estamos aquí, ¿usted cree que el 100%, hermano, la leeríamos a diario? Probablemente un 80%, o a lo mejor exageré, probablemente un 50%. Solo Dios sabe, porque hay gente, hermano, que a la palabra no le da mucha importancia. Hay ocasiones que probablemente, o es probable que haya cristianos que no tengan Biblia, hermano. Y si no tiene Biblia, búsqueme, hermano. De una manera u otra le hacemos llegar una Biblia a sus manos. Y esto va también para los que están escuchando a través de redes sociales. Vuelvo a mencionar, esta santificación, la santificación progresiva, viene a través de la palabra de Dios. Vayamos a ver lo que dice ahí en Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice así: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ahora dígame usted, ¿en dónde nos santificamos? En la palabra. En la palabra. Los creyentes, hermanos, son separados por medio de la verdad. Y voy a mencionar esto que acabo de leer, ese versículo: santifícalos en la palabra o en la verdad. Una iglesia que ignora la palabra no tiene unidad. Lo vuelvo a mencionar, porque si usted va a la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 17, usted va a observar que el plan de Cristo, hermano, el que la persona sea santificado en la verdad, es para que estemos unidos juntamente con Él, y hablando Jesús, así como yo y el Padre, dice, somos una misma cosa, que también ellos sean en nosotros una misma cosa. Ahí hay un propósito de que la iglesia tenga unidad con el Señor.
Pero lamentablemente, hermanos, hay personas, hermanos, que voy a decirlo de esta manera, que no les gusta la palabra, y no puede estar unida a la iglesia, no puede haber una unidad con el Señor, no la hay, porque la palabra no la ama, porque no quiere nada con la palabra, no puede santificarse en esa otra área, en la santificación progresiva, no hay progreso en la persona, porque le falta palabra. Le falta tiempo para escudriñar las escrituras, le falta tiempo, le falta dedicación, hermano, para ir y meterse en la palabra del Señor, para que la palabra comience a limpiar su vida, a obrar en su vida. Obrar, hermano, en diferentes áreas. Cuando la persona está llena de la palabra del Señor es totalmente distinto, hermano. Cuando habla de lo que tiene atesorado en su corazón. Entonces los creyentes son separados por medio de la verdad, y esto es a través de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que es por medio del estudio y la práctica de la palabra de Dios que los creyentes son separados para Dios también. Por medio del estudio, por medio de la práctica, porque la palabra se estudia y la palabra se practica. Amén. Cuando un creyente estudia la palabra de Dios, va a mirar ahí en la palabra cómo debe de vivir cada día, cuál debe ser su comportamiento. Una cosa es que alguien le dé un consejo a usted por fuera, por decirlo así, no de la Biblia, sino gente que por la experiencia que tenga y que le dé un consejo de un buen comportamiento para que le vaya bien. Hay gente que lo pone por obra y bueno, a lo mejor va bien en algunas cosas porque le está dando un buen consejo, pero la verdad hay gente que no ha dejado su mal comportamiento por falta de lectura bíblica y de estudio bíblico. Y le voy a decir algo, no a toda la iglesia le gusta el estudio bíblico, no a toda la iglesia. Y es triste esto, porque por esa razón miramos tanta situación. Por ejemplo, cuando no hay una unidad dentro de la iglesia, una persona que no quiere nada con la palabra, por eso existe mucho chisme, hermano. Por eso existe mucha murmuración. Por eso existen muchos problemas, hermanos. Puede haber hasta pleitos, comportamientos como si fuéramos, hermanos, gente todavía del mundo, hermano. Es importante el estudio de la palabra del Señor, la lectura bíblica, para que pueda haber cambios, para que podamos mirarnos nosotros como en un espejo y saber en qué estamos mal. Yo me voy a atrever a hacerle una pregunta, por ejemplo, ¿qué de los matrimonios que sufren por un mal comportamiento de alguno de los cónyuges, hermano, en el hogar, por un maltrato, que la mira como un objeto o lo mira como un objeto? ¿Qué cree usted que le falte a ese matrimonio? Quizá me decían una buena consejería, hermano, de llevarlo quizás con un psicólogo, quizás para que trate con ellos, para que haya cambios. No, hermano, le falta la palabra. No conoce la palabra, porque si conocía la palabra, otro cambio hubiese en la vida. Amén. Si conociese la palabra, hermanos, hubiese cambios, hubiese fruto en el hogar. El trato sería distinto, porque la Biblia nos enseña cómo tratar al cónyuge, cómo tratar también, hermano, al prójimo, cómo tratar a los hermanos en la iglesia. Hay lugares, hermanos, que la gente le falta el respeto a otra persona, o dentro de las mismas congregaciones. ¿Sabe usted por qué le falta el respeto? Porque no conoce la palabra del Señor. Pablo enseña exactamente cómo debemos de tratar a nuestros semejantes y a nuestros hermanos. Pablo enseña, hermanos, que a las mujeres ancianas las miremos como nuestras madres. Así lo enseña la palabra. A las jóvenes, hermanos, mirarlas como nuestras hijas también, hermano. O sea, cuando un padre respeta a una hija, la va a mirar bien siempre a la persona, o viceversa también. Este es el problema, hermano, de que la gente, cuando está falto de la palabra del Señor, hermanos,
no hay una santificación progresiva porque le falta Biblia, le falta palabra, le falta tiempo, hermano, para la palabra del Señor. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Qué sucede si usted deja de ir 3, 4 veces al trabajo? Lo corren, hermano. Ahora, no estoy diciendo que lo van a correr de la iglesia, no me van a malentender. Pero observe los intereses. Que cuando nos interesa una cosa, aunque esté, hermano, el frío a 30 grados, congelando, ahí estamos, hermano. Y madrugamos. Y bien bañaditos. ¿Cierto? Y no para un ratito, sino hasta 8, 10 horas, 12 en el trabajo. Y todavía nos dice, ¿no se quiere quedar unas 2 horas más de extras? Claro que sí. Hermano, el culto es únicamente 1 hora y media, 2 horas, hermano. Y a veces la carne comienza a renegar. ¿A qué horas acabará este hombre de predicar? Y lo que se le pega el micrófono, que lo bajen ya de allí, por favor. Es la carne la que se revela, pero ¿sabe usted por qué se revela? Porque le falta palabra de Dios que pueda conocer en qué áreas de su vida está mal. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la palabra del Señor, que cuando ven la Biblia, lo que tiene que hacer se separa de la forma en que Dios dice que debemos de vivir para Él. El comportamiento va a cambiar, hermano. La palabra de Dios, hermanos, tiene día a día, oiga bien esto, nuevas instrucciones para cada creyente. Día a día. La palabra del Señor le muestra al creyente, hermanos, cómo conformarse cada vez más a la imagen de Cristo todos los días, no únicamente el domingo, todos los días. Pero usted tiene que ver, hermanos, o más bien tiene que venir al Señor o a la palabra cada vez más para poder ser conforme a la imagen de Jesucristo todos los días. Así que, hermanos, y cuando hablo de todos los días, que no debemos dejar de leer la Biblia, hermano. La Biblia, hermano, haga la parte suya diaria para poder ser separado para Dios día a día. Y va a mirar usted, hermanos, que su comportamiento va a cambiar. Va a mirar usted que su vida ya va a ser distinta ahí en adelante. Que cuando usted comience a leer la palabra del Señor, mayormente cuando entra a Efesios, hermano, cuando entra a Gálatas, hermano, capítulo 5, y que comienza usted a leer cuál es el comportamiento de la carne, hermano, y el comportamiento de aquella persona que es espiritual, y que usted se detiene que, aquí tengo yo un problema. Pero tenemos que leer la palabra del Señor. La número 3 está la santificación eterna. Y esta llegará el día en que el creyente o el cristiano será totalmente apartado para Dios y su servicio. Totalmente. ¿Sabe cuándo? Sin ningún pecado, sin ninguna falla. El día que nos vayamos con el Señor. Ahí ya no va a tener problema, hermano. Ahí la carne ya no se va a revelar que hoy no voy al culto. Ahí la carne ya no se va a revelar, hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Ahí la carne no se va a revelar que diga, no, es que quiero mejor de seguir descansando, merezco descansar. Porque ahí viene otra semana de labores y hay que entrarle con todas las fuerzas. Entonces, hermanos, apunte esto. Se llegará ese día donde estemos ya sin ningún pecado, sin ninguna falla. Y ese día va a ser el gran glorioso día de la redención eterna del creyente, hermano. Vaya Efesios 5:27. Dice la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Somos, hermanos, propiedad del Señor Jesucristo.
apartados como su santa posesión. Y tres puntos muy importantes en esto que no debemos de olvidar. Y con esto concluyo. Primero, por lo tanto, vivamos como la posesión del Señor. Número dos, caminemos como las personas separadas para Dios. Ya no rezongue en la casa, ya no refunfuñe en el trabajo, ya no conteste mal, ya no haga lo mismo. Acuérdese de este estudio esta noche, y para aquellos que están también escuchando allá en casa, ya no refunfuñe, ya no reniegue cuando su esposo le pida de cenar, o también ya no reniegue el esposo cuando su esposa le pide para comprar. Número tres, vivamos una vida sana, justa y pura. Que el Señor los bendiga esta noche.